Profe, Sí, ahí dígame. alguien comentó y quería saber si también entra el tartamudeo, también entra en ese lapsus. Yo no sé si lo pondría como ejemplo, usaría otro, porque, a ver, salvo que diga, bueno, esto que tiene que ver con las lagunas del discurso, ¿no? Que me quede como en blanco, como que algo que seguí, que iba a decir, bueno, me quedé ahí, se me olvidó, eso sí. Pero a veces lo que se llama difluencia, que lo manejan los fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, tiene más que ver con otra cosa. Y tiene más que ver con una cuestión más física, aunque no quiere decir que lo emocional esté cruzado, porque es imposible que nos separemos, ¿no? Como que, bueno, esto pertenece a lo estrictamente biológico y esto pertenece a lo estrictamente cultural, lo emocional, o sea, no nos podemos partir en varios pedazos, ¿no? Pero el tartamudeo por ahí no lo daría como ejemplo, por las dudas que haya como confusión, ¿sí? Pero sí los lapsus, estas fracturas en el discurso, estas fallas en el discurso, las equivocaciones, ¿sí? Esto sí, ¿sí? Los olvidos también, ¿sí? A mí me pasa Bien, eso, gracias. profe, Bueno, sí. A ver, José Manuel. que por ahí estoy hablando así y me olvido de algo. Mis compañeros de audio me conocen. Que por ahí estoy diciendo algo y me olvido Ajá. de alguna partecita pero yo lo tenía preparado en la cabeza y todo y me olvidé y me tienen que ayudar. Ajá. Sí, o me suele pasar a mí a veces que me olvido de la idea inicial. Ajá. Estoy hablando y de repente me olvido qué estoy diciendo. O Bien. termino de hablar y me olvidé lo que había dicho. Bien, igual, Que pase, sí. Para mí eso es más de distraído igual, puede, pero Sí. Benjamín, ¿estás puede que hablando? pase que Sí. también, sí, Ujú. puede que pase eso de cuando uno se olvida algo y dice, lo tengo en la punta de la lengua, Sí, pero no me sale. sí, Eso esa es también, ¿no? Bueno, eso clásica, me pasa siempre. clásico Clásico, sí, ejemplo. sí. Ahora, igualmente, si estamos hablando de la cuestión de la memoria, específicamente, ¿no? Si a una persona le pasa muy seguidamente cuestiones que tienen que ver con la memoria o de poder recuperar información, por ahí tendría que ver con otras cuestiones, ¿sí? Como decía Araceli, por ahí de reconocer, no sé, no estar prestando demasiada atención, ¿no? Pero digo, cuando uno viene hablando y de repente aparece, ¿no? Ahí es, ¿sí? Ahora, si me está pasando todo el tiempo, bueno, por ahí no tendría que ver específicamente, ¿sí? Pero son como las maneras que encuentra el inconsciente para que eso que está reprimido pueda salir de alguna manera. Es como la vía de expresión, ¿sí? Y no son solamente esos ejemplos que les digo, sino hay otros también, ¿sí? Los sueños, por ejemplo. Se expresa a través de los sueños, ¿sí? Y van a ver que los sueños tienen como una lógica que no es la lógica que manejamos en la vida diaria, diurna, ¿no? En la vida de vigilia, sino que tiene otra lógica, ¿no? Como que van pasando cosas en los sueños que uno dice, esto no tiene sentido, ¿cómo? Estoy hablando con tal persona y resulta que tenía la voz de otra persona, pero se llamaba como aquel otro, y yo sabía que no era ese, ¿no? Y toda esa mezcla, no, bueno, ahí aparecen dos procesos, que son procesos que rigen el inconsciente, que son los de desplazamiento y condensación, ¿no? Esto de que como que va cambiando, mutando las mismas imágenes que aparecen en el sueño, y las personas a veces van como siendo otras al mismo tiempo y me hablan, pero no, ¿no? Bueno, pasa. Seguramente deben tener también muchísimos ejemplos. Bueno, ahí es otra vía a través de la cual se expresa el inconsciente, a través de los sueños. Dijimos los actos fallidos, las fracturas, los olvidos, fractura digo del discurso, ¿no? Del discurso, de esto que vamos hablando. Bueno, y los sueños a veces no, se abordan, si uno quiere, en un tratamiento psicoanalítico, en una sesión, en una terapia psicoanalítica, se abordan los sueños. Uno puede ir y llevar un sueño, ¿no? Es decir, soñé tal cosa, ¿no? Y cuenta el sueño, que también el sueño no solamente aparecen estos dos procesos que les decía, condensación y desplazamiento, que tienen que ver con estos cambios, ¿no? Que suceden,
sino también esta cuestión de la interpretación que uno hace de ese sueño, que no la hace el propio psicoanalista, sino que tiene que ver con la asociación libre, de uno ir diciendo por qué cree que soñó eso, qué querrá decir, qué tendrá que ver, ¿no? Bueno, hay un material ahí del sueño que uno puede llevar a la terapia, digo, siempre psicoanalítica, ¿no? Uno no puede ir a un tratamiento cognitivo-conductual o neoconductista con un sueño porque nos sacan rajando. No, a ver, esto lo descartan, ¿sí? O sea, solamente las personas que tienen formación en psicoanálisis. Donde ahí aparece la vía de expresión, ¿no? Del inconsciente, ¿sí? Ahí aparece, a través de los sueños, ¿sí? Porque a veces uno dice, pero ¿cómo? Si yo soñé que me estaban pegando, ¿no? Que tiene que ver con deseos reprimidos, ¿no? Con la expresión de deseo. ¿Cómo? Yo deseo que me peguen, y entonces, bueno, tiene que ver con lo reprimido, y cuando uno dice no quiero o quiero, no tiene que ver estrictamente con el deseo, ¿no? Porque querer no es desear, sino tiene que ver con anhelos. Cuando dice yo quisiera tener una casa, o quisiera tener un mejor trabajo, tiene más que ver con los anhelos, con lo material por ahí, y no tanto con el deseo que cada sujeto construye, ¿sí? Y que es totalmente singular de ese sujeto, ¿sí? Cuando se dice de buscar el propio deseo, de construir el propio deseo, ¿sí? Que tiene más que ver con algo de los anhelos, pero también con lo que uno quiere llegar a ser, ¿no? Con lo que uno realmente es. Y a veces pasa que somos nuestros propios enemigos. ¿Sí? Cuando uno va al psicoanálisis, ¿no? Cuando alguien pregunta, pero ¿de qué hablas cuando vas a la terapia? Bueno, hablas de vos mismo, de alguna manera, y tu relación con los demás. Entonces, ese terapeuta hace de alguna manera de espejo, ¿sí? Te devuelve de alguna manera a veces cuestiones que no te bancás de vos mismo, de vos misma. Por eso, tiremos abajo ese mito, ¿no? O ese prejuicio que se dice que las personas que van al psicólogo o al psicoanalista están locos o locas. Bueno, no es así. No es así. O sea, tiene que ver más con la valentía de enfrentarse con uno mismo, con sus Y propios miedos. Sí, todavía suele haber una cierta reticencia acá en la sí, Patagonia, sobre todo. Yo he vivido en Buenos Aires y acá en la Patagonia. Y mis padres, por ejemplo, nunca fueron al psicólogo y es como, no. Aparte porque es una plata, ¿no? sí, Pero también. digo, Sí. claro, dicen, no, No necesito, te piensan que es dicen. tirar la plata, o No claro, necesito. o en algún momento si lo necesito, si estoy muy hasta las Sí, manos, voy. sí, En las sí, ciudades grandes por ahí es más habitual que de vez en cuando sí. te haces como un service mental. Tal cual. Bueno, es como alguien elige ir a yoga, o alguien elige la meditación, o alguien elige salir a caminar, a correr, yo qué sé, hacer un deporte. Bueno, es como el espacio propio ahí de cada uno, ¿no? Para ir y llevar lo que le va pasando. En ese sentido es interesante, pero tiene que ver con la valentía de ir y bancarse tus propios demonios, fantasmas, miedo, que no querés, a ver, que no querés reconocer de vos mismo, ¿no? Porque hay gente que dice, yo me conozco, dale, dejate de hinchar. Sí, 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 es que justamente sos la persona que más obstáculos se pone a sí mismo. Se miente, nos mentimos, pero todo el tiempo. Nos engañamos de una manera terrible. Es así. Profe, a Sí, mí me pasó una vez o varias veces que iba y no sabía de qué hablar, ajá, era algo regular que ibas una vez por semana sí, y no tenés de qué hablar, no sabés, decís, bueno, llegás y sí, hola, ¿todo bien? sí. Y después aparecen cosas que no sabés que estaban ahí y Ujú. como no tenías como cubierto el espacio de la organización de lo que vas a hablar en la sesión, entonces salía a la luz otras cosas que nada que ver. Exacto, exacto. Porque eso tiene que ver con otra cosa que justo se me había ido, pero ahora volvió, que tiene que ver con el inconsciente, que tiene que ver con los sueños, que es esto de el contenido latente y manifiesto. Cuando uno va al psicólogo por primera vez, al psicoanalista, dice por qué va, ¿no? Lo reciben, bueno, a ver, ¿por qué estás acá? Y uno dice algo. Y eso tiene que ver con el motivo manifiesto, ¿no? Que es lo que, ahí estaría la conciencia, ¿no? Diciendo algo. Después, cuando uno va transitando el tiempo, los años, las palabras, los encuentros, va viendo que de alguna manera era como la excusa para estar ahí. Y después aparecen otras cosas que la verdad uno no sabía que estaban, ¿no?
Y eso tiene que ver con lo latente, digamos, ¿sí? Eso siempre pasa en las entrevistas, ¿no? Donde aparece lo que se le llama el motivo de consulta, que uno dice, yo vine por esto, ¿no? Así Sería lo- como la gotita que rebalsó el vaso y vos crees que fue lo puntual por lo y que vas, claro, ¿no? algo así. Algo así. Es como lo que puedo decir, lo que puedo mostrar, lo que es aceptable, ¿no? Lo que, bueno, me está pasando esto, pero muchas veces ¿Y qué tiene que ver pasa con con las niñas que van porque los mandan, los llevan? los llevan. Claro, los mandan. Bueno, es interesante el trabajo que hacen los psicoanalistas de niños y de niñas, que es como otra formación aparte. No es fácil trabajar con niños y con niñas, con las familias además, porque no es solamente un niño o una niña, sino una familia, una escuela, ¿no? Es a través del juego, ¿no? Porque muchas veces son chicos, chicas que no tienen todavía el lenguaje, ¿no? Ahí expresivo, pero lo hacen a través del juego, a través del lenguaje corporal, ¿sí? Donde pueden plantar, escenas que tienen que ver con el juego, porque el niño expresa a través del juego, ¿sí? A veces los malestares, los padeceres los expresa a través del juego. Por ahí pueden montar una escena donde de alguna manera aparece algo que también molesta, ¿no? Pero se trabaja con También el... en la actuación pasa que salen esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, hay o como no el psicodrama, ahí hay como otra beta ahí que tiene aportes algo Profe, del psicoanálisis, pero sí, 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 puede ser igual que no es que uno puede llevar a los niños, sino que primero hay una entrevista previa con los padres para ver si ese niño puede ir y ahí sí lo sí, llevas o no. Porque sí. me pasó a mí de querer llevar a mi nena, pero tuve una entrevista primero y ahí me dijeron que no tenía que llevarla, no era Sí. necesario. Sí, porque a veces tiene que ver con derivaciones, porque uno va porque cree que corresponde a un psicólogo y resulta que la situación tiene que ver con otra cosa. No sé, no sé si es con la cuestión de la expresión, del lenguaje o la rehabilitación, por ahí tiene más que ver con un fonoaudiólogo, fonoaudióloga, o si tiene que ver más con el aprendizaje o lo escolar, ya va para el lado de la psicopedagogía. Pero ahí tiene que ver con derivaciones y con interconsultas también, porque uno puede también decir, bueno, a ver, esto se trabaja en equipo, ¿no? También. Porque hay que abordar de forma integral a un niño, ¿no? Una niña, la familia, la escuela y todo lo que pasa, ¿no? Los hermanos, las hermanas también de ese niño, de esa niña. Pero es más complejo el psicoanálisis de niños. Acá me preguntan, el momento que ya estás viviendo, no, que estás viviendo ya lo viviste, el famoso déjà vu. Los neurólogos tienen una explicación sobre el déjà vu. Hay una cuestión ahí más bien de transmisión de impulso nervioso. Los psicoanalistas no sé si hablan demasiado del déjà vu. Y hay mucho del mito también, no sé, no te podría contestar. Yo te digo que sí corresponde al Yo psicoanálisis, ahí no lo sé. Sí, Fabián. puedo opinar. Pero por Lo que favor, yo claro. escuché es como lo que yo escuché de los neurólogos, Sí, porque yo una vez me quedé leyendo, porque bueno, de la magia a la locura siempre hay un paso, ¿no? Entonces, escuché que dicen como que el cerebro actúa como milésimas de segundo sí, adelantada. sí, Es nada, es un tic. Entonces uno parece que ya lo vivió, como que lo vivió con todo el tiempo real, pero sin embargo son milésimas de segundo. exacto. Eso es lo que dicen los neurólogos. Eso es lo Yo que no lo sé. eso es lo que yo trataba de explicar, pero como no soy neuróloga ni tampoco tengo demasiada formación en eso, entonces no quería decir cualquier cosa, pero ahí Fabián lo dijo, tiene que ver con No importa, eso. opinemos sin saber que está bien. Hablemos sin saber, había un programa que se llamaba Hablemos sin saber. Exactamente. ¿No? Está perfecto. Bueno, pero no, acá no podemos decir cualquier cosa, el psicoanálisis. Así que yo, por la duda, digo, yo no hablaría del déjà vu como expresión del inconsciente. No. Por las dudas, no tendría que ver, ¿sí? Bueno, dijimos los sueños, los síntomas también son expresión del del inconsciente. Ya estoy yo trabada. Bueno, a partir de la observación clínica, ¿no? Es que va descubriendo todo esto que tiene que ver con el inconsciente y sus expresiones, ¿sí? Y aparece algo que nos interesa para pensar en esta materia,
que hay una ruptura con la psicología de la época, como les decía hace un momento, donde se hablaba de la conciencia, de la razón, de la mente, ¿no? Y Sigmund empieza a hablar de los conflictos psíquicos, ¿sí? Que son generados por deseos, ¿sí? Reprimidos, que nada tiene o nada sabe la conciencia, ¿no? Ahí no interviene la conciencia. Otra cosa que dice con respecto a los deseos, tienen carácter sexual, pero sexual, volvemos a decir, porque también de alguna manera instala un nuevo concepto de sexualidad, que ahora lo estamos manejando todo el tiempo, ¿no? Si transitaron ESI en algún momento, se dice, la sexualidad no es estrictamente, no sería solamente la genitalidad, ¿no? Sino que abarca o es muchísimo más integral, ¿no? Bueno, Sigmund ya en esos momentos ya hablaba de la sexualidad en ese sentido, en el sentido de la búsqueda de placer, ¿sí? Que no siempre tiene que ver con la genitalidad, ¿sí? Que nada tiene que ver. Entonces, él decía, los deseos, ¿sí? Tienen carácter sexual en este sentido que les digo, de búsqueda de placer, ¿sí? Y tienen origen infantil y fueron reprimidos, ¿sí? Esto es lo que se expresa en los sueños, por eso a veces decimos no tiene sentido esto que estoy soñando, ¿sí? Bueno, tiene que ver con eso. Por eso, cuando uno va a una terapia psicoanalítica, se está todo el tiempo, de alguna manera, volviendo a la infancia, ¿sí? Volviendo a la infancia. Y hay algo también que se maneja en psicoanálisis, que es esto de la realidad psíquica, que no es lo real. Digamos, uno cuenta cómo lo vivió, porque a veces pasa, tengo hermanos, no sé, todos transitamos en la misma época, no sé, la separación de nuestros padres, madres, el divorcio. Bueno, no todos lo viven de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? A mí me pegó tan mal, y yo todavía lo estoy sufriendo, y fulanito, mi hermano, no le pasó nada, y menganita sigue su vida bárbara, y yo no lo puedo superar, no lo puedo resolver. Bueno, justamente porque tiene que ver con la interpretación, la vivencia que uno tiene con respecto a eso, ¿sí? Entonces lo que le interesa al psicólogo no es lo que realmente pasó, sino cómo lo cuenta y cómo lo vive ese paciente, ¿sí? Eso es la realidad psíquica, ¿sí? Porque si no tendría que llamar a la madre y decir, che, a ver, acá, yo estoy atendiendo a tu hijo, Pedrito, ¿es así? Vos contame. O habla con el padre, y no hace eso el psicólogo. Nunca, o sea, no. Conoce a la familia de ese paciente a través de lo que dice el paciente. ¿Sí? Que tiene que ver con la vivencia y la interpretación que cada uno hace, ¿sí? Digo, pasa todo el tiempo decir, che, yo entendí esto, y a mí me cayó mal lo que dijo fulanito, pero no, a mí no, ¿por qué? Y porque a mí me parece, ¿no? Y ahí ya entra lo personal, ahí entra la interpretación que cada uno hace de una situación, que no siempre tiene que ver con lo real, ¿no? Lo real, digo, es un registro del que hablaba Lacan, ¿no? Los registros, bueno, lo real no coincidiría con la realidad psíquica. Pero lo que sí le interesa al psicólogo es justamente esa realidad psíquica, es lo que cuenta y lo que dice el paciente de lo que vivió. ¿Sí? ¿Se entiende? Trabaja sobre eso, ese es el material de trabajo del psicoanalista. Bien. Bueno, aparece la idea de un sujeto partido, separado, escindido, ¿sí? Que lo compara con un iceberg, ¿no? Donde solamente conocemos una pequeña parte de nosotros mismos, que sería la conciencia, y todo lo demás, que queda como oculto, permanece justamente desconocido para el propio sujeto, y es justamente el que produce efectos en cómo, este ejemplo que les decía, de las interpretaciones que uno hace, en cómo percibimos, en cómo hablamos, en cómo pensamos, cómo recordamos y olvidamos, ¿sí? También. Digo, otra vez, la infancia, una vez dice, yo me acuerdo de esto, pero tan patente, tan, ¿no? Y si uno lo cuenta, a veces lo habla con la familia y dice, no pasó eso, o sea. O nos dicen, porque vos cuando eras chico hacías tal, no, yo no me acuerdo de eso, yo no hacía eso, no, estás mintiendo, ¿no? Y ahí empieza como, ¿cómo puede ser? Somos todos lo mismo, la misma familia, vivimos lo mismo y estamos diciendo cosas diferentes, ¿cómo es? Bueno, tiene que ver con eso, cómo percibimos, cómo vivenciamos eso que sucede, ¿sí? Que es lo más rico, digamos, ¿no? Ya no interesa lo que realmente sucedió, ¿a quién le importa? Le importa cómo lo vivió cada uno, ¿no? Y cómo lo cuenta, ¿no?
Bien. ¿Me siguen, no? ¿Hasta acá? Bien. Sí, Sí, profe. Bien, perfecto. Perfecto. Lo que hizo Sigmund fue postular, ¿sí? Un aparato psíquico, ¿sí? Un aparato psíquico o psiquismo, ¿sí? Y planteó dos modelos para explicar ese aparato psíquico, llamados tópicas, ¿sí? Hubo una primera tópica en el año 1913-1915 que dividía el aparato psíquico en preconsciente, consciente e inconsciente, ¿sí? Después aparece una segunda tópica, después del 1915, donde ese aparato psíquico estaba dividido en distintas instancias llamadas, que seguramente la deben conocer y la deben haber escuchado, ello, yo y super yo, seguro. ¿Sí? Entonces, primera tópica, el aparato psíquico estaba dividido en inconsciente, preconsciente y consciente. Segunda tópica, a partir de 2015, ¿sí? 2015, wow, yo sigo diciendo, sí, mi inconsciente ahí está, no sé qué habrá pasado en 2015, ya les contaré, no me acuerdo ahora. Las tres instancias, yo, ello y super yo, ¿sí? Que después de alguna manera las articula, no es que da por descartado, porque otra de las cosas que tiene característico Sigmund, si uno lee su obra, ¿sí? Hay 25 tomos en su obra, ¿sí? Si uno lee y sigue, ¿no? Cómo va historizando sus distintos conceptos, cómo va modificando su teoría, él mismo se contradice, se corrige. Y dice, eso que yo dije en tal año, en tal artículo, bueno, no es así. Es así y así y así por tal cosa. Él mismo hacía eso, ¿sí? Y después otra cosa que aparece también interesante de cómo iba armando su teoría, su sistema teórico, era el intercambio de cartas, ¿sí? En esos momentos, muchas obras importantes para el pensamiento humano se gestaban de esa manera, a través de las cartas. Era para contestar, ¿no? Alguien planteaba una situación, él por ejemplo contaba sus sueños, ¿sí? Se escribía con un amigo que tenía y le contaba su sueño, entonces el otro le devolvía y así iban, ¿no? Y él iba armando, digamos, ese sistema teórico, ese sistema de ideas a través de esas cartas, ¿sí? También lo que hacía era criticar algunas obras que aparecían en ese momento, ¿no? Y así iba armando, construyendo su sistema teórico, ¿sí? A través de las cartas. Eso es muy interesante de leer también en su obra, ¿sí? Pero él también reformulaba lo que iba escribiendo, ¿sí? Todo el tiempo dudaba de eso que iba diciendo, porque iba como cambiándolo a medida que iba escribiendo, a medida que se iba encontrando con los pacientes, las pacientes, ¿sí? Iba reformulando sus ideas. Eso es muy interesante en un autor, ¿sí? Porque no siempre pasa. Bien, ¿qué más? Entonces, el aparato psíquico, las tópicas. ¿Qué más? Igual todo el material lo van a tener. Bueno, ¿por qué supera? ¿Por qué habla de primera tópica y por qué aparece la segunda tópica? ¿Sí? Con esto que les decía de intentar superar lo que dice anteriormente. Bueno, justamente la primera tópica, decía él, no da cuenta de el conflicto que existe entre los deseos y las ideas reprimidas, ¿sí? Y el yo represor, decía así. Entonces, es que construye la segunda tópica, ¿sí? Porque lo reprimido y el yo represor también son inconscientes, ¿sí? Entonces ahí aparecen estas tres instancias del ello, yo y super yo. Bueno, ¿qué características tienen estas tres instancias de la segunda tópica? El ello tiene que ver con el polo pulsional del sujeto. Es caótico, es desordenado, ¿sí? El yo está como en el medio del ello y del super yo. Cuando digo en el medio, no se imaginen lugares anatómicos, físicos, que uno abre el cerebro de alguien y aparece el yo, el super. No, ¿sí? Son lugares, son construcciones teóricas, no está ahí en el cerebro, ¿sí? No está, no está. Hay libros muy interesantes que relacionan y articulan el aporte de las neurociencias, ¿no? Esto del sistema nervioso, las neuronas y demás, y todo lo que aporta el psicoanálisis, porque ¿cómo lo pensamos?
¿no? ¿Cómo lo podemos pensar? Bueno, hay gente que se dedicó, creo que es un autor que se llama Pommier, que es un francés, que escribió algo tratando de acercar las ideas de ambos mundos, ¿sí? de la neurociencia, de la neurología y algo del psicoanálisis. ¿Sí? Interesante ahí si lo quieren buscar en algún momento. Gerard Pommier es el autor. Bien, el yo entonces está como, les decía, en el medio, ¿sí? El yo surge a partir del ello, ¿sí? Y tiene como distintas funciones, ¿no? Que tienen que ver con el control de la percepción, el control de la motilidad, la síntesis, la anticipación, el pensamiento racional, los mecanismos de defensa, ¿sí? También lo podemos incluir dentro del yo, el orden temporal, y es el que media justamente entre el ello, el super yo y la realidad, ¿sí? El super yo, que es la tercera instancia, tiene que ver con la conciencia moral, ¿sí? Con la censura. Podemos decir con el deber ser, ¿sí? Con el deber ser. Entonces el yo está tratando de mediar entre las pulsiones, lo pulsional, ¿sí? Esto de el impulso, digamos, que nos lleva a hacer cosas sin pensar, y ahí está el yo mediando, y el super yo, que de alguna manera aparece, ¿no? Diciendo, a ver, no, pensalo bien, ¿sí? Me parece que eso no es lo correcto, ¿no? Tiene que ver con lo moral, ¿sí? Con la censura. Así que ahí estamos como luchando todo el tiempo entre esto, entre lo que deseo hacer o quiero hacer, y lo que debo hacer, y lo que puedo hacer, ¿sí? Digamos, así como rápidamente se puede decir, el ello podría ser lo que quiero hacer, el super yo lo que debo hacer, y el yo lo que puedo hacer, lo que está a mi alcance, ¿sí? Bueno, ahí está mediando todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué escriben acá? La instancia moral del super yo, sí. El diablito, sí, ponele que podríamos como graficarlo de esa manera para poder entender. Sí, es mucho más complejo que eso, pero como para tener un acercamiento, podría ser, ¿sí? Bien, ¿cómo estamos? ¿Estamos cansados? ¿Estamos cansadas? ¿Seguimos Profe, un poco más? Sí. Entonces, a ver, el yo sería lo que, sería como el resultado, digamos, sería lo que termino haciendo, ¿no? Es que en todo caso, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Las tres instancias conviven dentro de una misma persona. Lo que pasa es que hay ciertas expresiones de la persona que podríamos encuadrarla dentro de alguna de las instancias, ¿sí? Digamos, la persona es la que toma decisiones y en todo caso dice, bueno, no voy a gastar esta plata en este celular ahora porque no llego a fin de mes y no puedo comer. Bueno, ¿se entiende? Ahí se ve como las tres instancias funcionando. Yo decido, ¿no? Que no puedo gastar esa plata, por más que me muera de ganas. No puedo porque me muero de hambre a fin de mes. Bueno, ahí aparece, pero son las tres que están ahí todo el tiempo, no es que están separadas, ¿sí? Digamos, estos ejemplos son como para que veamos, pero la persona integra las tres, digamos, las tres están funcionando todo el tiempo. Por eso les digo que Sigmund rompe la idea con esto de que esté asentado en algún espacio anatómico. Bueno, no, tiene más que ver con construcciones más simbólicas, ¿sí? Con construcciones del lenguaje, con vivencias, con sentimientos, con emociones, más que con órganos, ¿sí? No es que hay un órgano que esté ahí que sea el super yo. Bueno, no. O sea, por eso rompe la idea de la tradición psicológica, ¿sí? De esos momentos, o filosóficas, ¿sí? No es que, porque también, a ver, algo que criticaban era, bueno, no podés dar cuenta de lo que estás diciendo. ¿Dónde está el inconsciente? Yo quiero verlo. Acuérdense, el positivismo, ¿no? ¿Cuáles eran esas condiciones para que una disciplina sea considerada científica? Da cuenta de eso. Tenés que experimentar, tengo que ver el resultado concreto. Bueno, no, el inconsciente no. Entonces, mucho tiempo fue descartado como teoría, como fue considerado como, bueno, esto es puro chamullo lo que está diciendo Sigmund. ¿Sí? En ese momento. Tenía como muchos enemigos, ¿sí? Pero él sostenía esa teoría. Y después hubo situaciones que de alguna manera le fueron dando la razón en algunas cuestiones. Digo, la sexualidad infantil
ahora no nos sorprende, pero en esos momentos más de uno se desmayó del horror de lo que estaba diciendo ese señor, ¿sí? Bueno, había cosas que tenía razón, ¿sí? Pero fue muy revolucionario para su época, ¿sí? Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, y aparece otro concepto también clave, que de alguna manera se contrapone con otro concepto muy, muy conocido, que algo salió en otra clase, acá, que es el distinto, ¿sí? Él postula un concepto que es el de pulsión, que ya lo nombré, pulsión, como una especie de, entre comillas, instinto humano, ¿sí? Algo que es estrictamente humano, que es la pulsión, ¿sí? Que tiene carácter sexual, otra vez, ¿sí? Y que no tiene que ver con el instinto. Digo, acá yo creo que estuvimos hablando o apareció, ¿cómo que no tenemos instinto? No, bueno, eso es algo específicamente de las especies animales. ¿Por qué? Porque el instinto es una respuesta automática que ya viene cargada genéticamente, que viene como a resolver una situación ya predeterminada, ¿sí? Si nosotros naciéramos con instinto, bueno, no necesitaríamos de un otro o de una otra. Y sabemos que si no hay un otro u otra, nos morimos. Por más que nos den de comer, nos morimos directamente, ¿sí? Hay casos y casos de niños, niñas hospitalizados que tienen todas sus necesidades básicas biológicas satisfechas y sin embargo mueren, porque no hay un otro, una otra, que espere, que le ponga un nombre, que tenga expectativas sobre esa persona, ¿sí? Y se muere, ¿sí? Entonces, no vivimos solo de comida, no solo la comida hace que sobrevivamos como personas, ¿sí? Y la otra es fundamental en los inicios de un sujeto. Y un sujeto, una sujeta, un sujete, no nace de un principio, sino que se va construyendo. Y ahí el otro viene a traer todo lo que tiene que ver con la cultura, trae todo lo que tiene que ver con la filiación, de ponerle un nombre, ¿sí? Que ingresa a una cadena generacional, porque le pongo un apellido, porque lo anoto en el registro civil, ¿sí? Nadie nace sin nombre. A todas nos eligen un nombre, ¿no? Nos dicen, se va a llamar, ¿no? Y si uno conoce o va, y las invita a buscar ahí eso, y pregunte a sus progenitores, ¿quién eligió mi nombre? ¿Qué significa mi nombre? ¿Por qué eligieron ese nombre? No sé si todos y todas saben que hay una historia atrás de ese nombre, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el ingreso a la cultura. Cuando ponen un nombre, me ponen un nombre, ¿sí? Y hay alguien que me esperó, hay alguien que deseó que yo naciera y tiene expectativas sobre mí. Y seguramente si es, ahí aparece lo del género, guarda, y si es nena, seguro va a ser una princesa y se va a vestir de rosa, ¿no? Ahí aparece lo del género terrible, ¿no? La imposición. Bueno, ese es otro tema para hablar en otro momento. Pero digo, y sí, va a ser doctor, seguro, o va a ser un abogado importante, ¿no? Y hay toda expectativa ahí. Después hay que vérselas con eso, ¿no? Porque a veces hace depresión, eso de lo que se espera de mí, que no llego a cumplir, porque yo quiero otras cosas. No quiero lo que espera mi mamá, mi papá, que sea yo, sino yo quiero hacer mi propio camino. Bueno, hay toda una historia ahí de conflictos, ¿sí? De cruces intergeneracionales, deseos, vínculos, ¿sí? Entonces, una otra es fundamental para que haya un sujeto, si no nos morimos directamente, ¿sí? Así, les digo. Por eso no tenemos instinto, por eso no existe el instinto en lo humano. Lo más cercano al instinto podemos decir que son los reflejos, ¿no? Esa respuesta, ¿no? Ante un estímulo, que algo decían los conductistas, ¿sí? Entonces, perdón, eso que dice el instinto maternal es No mentira. existe. Falacia. A ver, el ejemplo, ¿cómo puede ser entonces que una madre, digo, y sin criticar, una madre abandone un hijo y lo deja en la puerta, ¿no? Porque a veces lo deja abrigado, lo deja con comida, lo deja en la puerta, y otros lo tiran a la basura. Digo, pasa.
Si existiera el instinto Sí. maternal, eso no sucedería. Sí, No sí. existe el instinto maternal. No existe. Igual los animales a veces se comen a sus cachorros o los matan. Sí, pero bueno, es justamente para poder sobrevivir. Se tiene que comer a veces, ¿no? Porque es así. El círculo Sí, es sí. muy sencillo. Es ese círculo de necesidad, de hambre, y satisfago esa necesidad y listo, y se cerró el círculo. En nosotros no pasa eso. Todo Sí. el tiempo hay una zanahoria acá delante nuestro que nos lleva a levantarnos todos los días. ¿Sí o no? Tenemos una motivación, una expectativa, algo que nos hace que nos levantemos, o que nos cueste levantarnos también, ¿eh? Construcciones sociales, sí. Sí, son funciones, dice el psicoanálisis. Son funciones que se asumen. Porque muchas veces, la persona que se encarga de todo lo que tiene que ver con la función materna no es estrictamente la madre biológica. No es la persona que parió a esa persona. Suele suceder. ¿Cuántas son criadas por tías, tíos, abuelos? ¿Sí? Bueno, eso también da cuenta de que no existe un instinto, ¿no? Y no tiene que ver con el género, digo, son funciones que se asumen tranquilamente, digo, en las parejas homosexuales, por ejemplo, pueden adoptar un niño, una niña, y alguien asume la función materna que tiene que ver con el sostén, ¿sí? Que tiene que ver con los primeros cuidados, ¿sí? Y la función paterna tiene más que ver con la ley, ¿sí? Con el tratar de separar a veces y poner distancia entre ese niño o esa niña y la persona que ejerza la función materna. Son funciones que se asumen, funciones simbólicas. No tiene que ver con lo biológico, no. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí. Es mucho. A veces no se Eso puede. está bueno para charlas A de veces café. cuesta activar el micrófono. Charla de café que, sí, esto, decís vos, de las funciones. Para largo, sí. Sí, está muy bueno charlar todas estas cosas así, pero hay otras visiones. Por ejemplo, el Tao con la energía femenina, masculina, y hablan las filosofías orientales y su forma de vida, ¿no? Es como, está bueno plantear un montón Sí. de ítem para dialogar. Sí, bueno, igualmente el psicoanálisis freudiano hablaba de la pasividad estaba relacionada con lo femenino y la actividad con lo masculino. Bueno, eso sabemos que lo tenemos que romper de alguna manera. En estos momentos no se puede sostener, pero en ese momento se sostenía eso también, ¿sí? Bien, ¿qué más escribieron acá? Sí, es súper interesante. Lo de las funciones, bueno, lo van a ver en más profundidad en sujeto. ¿Sí? Ahí van a ver en más profundidad la función materna, paterna, ¿sí? Hay un autor, un psicoanalista también, que comenzó siendo pediatra, que es Donald Winnicott, ¿sí? Que habla de las características de la función materna, habla del holding, ¿sí? Esto del sostén, ¿no? Que son como característicos de la persona que asume el apego. Ese es otro autor que se llama Bowlby, es otro autor que habla del apego, ¿sí? Winnicott habla de la madre suficientemente buena. Bueno, por eso le digo que el psicoanálisis, bueno, le digo, Melanie Klein es otra psicoanalista inglesa que abordó todo lo que es la niñez, ¿no? La infancia. Bueno, hay mucho, chicos, chicas, tendré que durar años esta materia en esto. Se corta, sí, se corta. Bueno, nos escribimos, les voy avisando cuando esté la consigna, no se preocupen, consulten cualquier cosa, ¿sí? Hasta lo que dijimos hoy, de alguna manera entra, ¿sí? Y todo el material va a estar en el aula en breve. ¿Estamos? ¿Sí? Gracias, Genial, profe. gracias. Listo, profe, Que gracias. estén bien. Nos vemos, Buen lunes. compas. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, Chau, nos chau. vemos.